Esa noche yo estaba a punto de tirar la toalla. Las cuentas no salían y sentía que el negocio se me hundía. Pero algo más pasó. Unos hombres llegaron a cenar y minutos después los vi en un percance de arreglo de cuentas donde nadie salió ileso. Cuando esto pasó, tenía 6 meses en mi taquería. Me dio mucho miedo que casi estuve a la nada de cerrar esa vez. No eran los mejores tacos del rumbo, tampoco eran malos. Estaba en un lugar donde había muy poco dinero. Eran colonias normales, ni ricos ni pobres. De lo que sí estaba hasta la fregada era que vinieran a pedirme tacos gratis. Sé que se oye mal, pero iba empezando. Las cuentas se me venían encima, y muchos de ustedes saben lo que se siente cuando uno invierte y pone todas sus esperanzas en un negocio. Eso también da miedo, y mucho. Pero bueno, todo fue un viernes de esos de llovizna. El lugar me lo guardo, y el estado también, por ser conflictivo. Esa tarde el agua no caía fuerte. Era fina pero constante, de esas que no hacen ruido pero te empapan igual. La lona del puesto goteaba en una esquina y el foco que tenía colgado parecía enfermo, a punto de fundirse, parpadeando como si supiera lo que iba a pasar. Yo había prendido el comal. No había casi nadie en la calle. Tenía 4 mesas plegables, 2 sillas cojas y una bocina chiquita para oír mi música. Esa noche vendí los primeros tacos hasta casi las 8. Era una pareja que pedía 3 y 1 y se iban rápido. Luego un señor que trabajaba en una refaccionaria, ya conocido mío. Después, nada, solo el sonido de las brasas. Y a las 9 ya estaba haciendo cuentas mentales y no salían. La renta del local, el gas, la carne fiada, todo se me juntaba. Me daban ganas de patear las mesas y gritar que estaba bien jodido de coraje. Pensé en cerrar temprano, recoger y ya, estaba harto. Pero algo me dijo que me esperara un rato más. No sé si fue orgullo o necedad. Así que me quedé mirando la calle medio vacía, los postes con esa luz blanca y los charcos reflejando todo al revés. En eso, para una camioneta, un camionetón. Y cuando una camioneta llega así, con vidrios polarizados más negros que la noche, a veces uno la piensa, porque uno aprende a medir riesgos sin que nadie te enseñe. Solo por estar en la calle todos los días aprendes eso. La troca se quedó prendida unos segundos y luego se apagó. Pero cuando abrió la puerta me tranquilicé. Era un señor en chanclas, con calcetas casi hasta las rodillas, y un short de mezclilla, junto con una playera de esas cualquiera. Nada que ver con lo que yo me había imaginado con ese tipo de camionetas. Caminó despacio como si conociera el lugar. Se paró frente a la carreta y me dijo: «Buenas noches, joven. Deme 5 con todo». Hablaba un acento del centro del país. Era muy marcado, como de alguien que no es de por acá. Y en mi cabeza dije: «Este viene de afuera. Capaz anda trabajando en algo por aquí». Mientras le preparaba los tacos, el tipo miraba para todos lados. No estaba nervioso, y yo traté de no clavarle la mirada. Solo hacía lo mío. Le entregué la bolsa con los tacos y pagó sin regatear. Hasta dejó propina. Eso ya me había relajado. Pensé que solo era otro cliente raro, de esos que una vez vienen y ya no vuelven. No había pasado ni un minuto cuando escuché el primer estruendo. No supe ni de dónde vino. Solo sentí el golpe en el aire como si algo partiera la noche. Instintivamente me tiré al suelo y le grité a mi ayudante que se agachara. Él también cayó junto a la mesa de las salsas, y ahí, pegados al piso mojado, empezó la tracatera. Muy seguida y fue cerquita, porque parecía que era contra nosotros, se oía muy recio. No duró ni 2 minutos, pero se sintió largo, y de repente algunos gritos se escucharon a lo lejos. Esa noche ya pintaba mal. Es cuando sientes ese presentimiento de que no debiste salir,
como si algo te estuviera diciendo: ya deja todo esto a la fregada y vete a tu casa. Y uno por necio, pues no hace caso, o por necesidad. Mi ayudante me dijo que cerráramos, que esto ya estaba feo, y la verdad yo también quería irme. Pero en eso pasaron los oficiales de verde al rato, dieron unas vueltas lento y mirando alrededor, hablaron con vecinos y se fueron, como diciendo que ya quedó todo, aquí no pasó nada. Y uno se agarra de eso para convencerse de que puede seguir. Recogimos las mesas que estaban más afuera y solo dejamos 2. Limpié la plancha, aunque la lluvia seguía fina y constante, y la calle se quedó más sola que hacía hace rato. Y en eso me empezó a dar vueltas en la cabeza, porque si la tracatera fue tan cerca, aquel señor a lo mejor le tocó estar más cerca que nosotros. Yo sé que muchos van a decir: ¿y de terror qué tiene esto? Pues hasta aquí solo miedo real, de ese que cualquiera puede vivir en un estado como el mío. Pero lo que vino después, no sé si tiene una explicación. Yo digo que no, y lo cuento como pasó, porque hasta hoy no me encaja nada. Lo primero raro que pasó fue que mi ayudante dijo: ¿y esa bolsa con tacos? Yo volteé casi molesto, pensando en que él estaba jugando, pero no. Estaba señalando la esquina del puesto, donde dejamos las órdenes para llevar. Nos quedamos mirando los dos, y la cabeza se nos revolvió, intentando pensar qué pasó. Que a lo mejor al señor se le olvidaron, que hasta que yo los había hecho dobles, eran 1000 cosas. Y todas esas cosas empezaron a brincar en la mente, tratando de acomodar lo que estábamos viendo. Pero no había explicación. Yo caminé despacio y agarré la bolsa. Y sí, era la misma orden de aquel señor, la misma bolsa blanca que yo uso, amarrada igual. Y los tacos como si acabaran de salir. Miré a mi ayudante, y él ya estaba un poco pálido. No de un susto exagerado, pálido de verdad, como cuando se te baja la sangre de la cara, y me dijo: jefe, usted no volvió a hacer los tacos, ¿verdad? Y yo le dije que no, que después de los disparos ya no había cortado nada más, y aún así, la bolsa estaba ahí. Miren, se me enchinó el cuerpo, pero feo, porque no era posible. Mi ayudante dio un paso hacia atrás y dijo: aquí ya no está bien nada. Y en ese momento, sin que nadie la tocara, la silla de la mesa del fondo se movió apenas. Se escuchó el rechinido leve contra el piso. No fue algo fuerte, fue mínimo, pero en el silencio de la calle vacía se escuchó muy claro. Nos volteamos los dos al mismo tiempo, y ahí dijimos: vámonos sin discutir. Así como estábamos, empezamos a bajar la cortina, porque algo en el ambiente ya no se sentía como después de aquellos balazos. Ahora se sentía más frío. Y en eso de cerrar estábamos, cuando llegó otra camioneta. Pero esta era gris, más discreta, pero igual de sospechosa. De esas que no piden permiso para estacionarse. Yo dije: no puede ser. Es la única vez que no me gustó que llegara alguien, porque cuando uno tiene negocio, vive de que llegue la gente, pero esa noche ya no quería ver las luces apuntando al puesto. Se bajaron 2 hombres altos. Traían chaleco y radio pegado al hombro. Caminaron directo hacia nosotros, sin voltear a ningún lado. Yo quise decirles que ya no había nada, que estábamos cerrando, pero algo me atoró la voz. Traían una cara de pocos amigos, de esos que no vienen a platicar, y lo peor, traían la ropa manchada, de ese líquido rojo que ustedes ya saben, chispeado en el chaleco y en las mangas. No eran manchas grandes, solo eran salpicaduras. Mi ayudante bajó la mirada. Ya sabía. Yo sentí la boca seca, y uno de ellos se quedó parado de frente. El otro recorrió con la vista las mesas. Ni dijeron buenas noches, no dijeron nada, y solo se escuchaba el ruido de sus radios con interferencia. Hasta que uno preguntó: ¿quién estuvo aquí hace rato? Así directo,
y sentí que el estómago se me hizo chico, porque supe que no estaban preguntando por tacos. Les dije que había pasado lo de los disparos y que nosotros nos tiramos al suelo y que no habíamos visto nada, que solo había llegado un señor a comprar en chanclas. Uno de ellos se acercó más y eso me puso incómodo. Me preguntó que si cómo era. Yo le di la descripción. ¿Qué más podía hacer? Los dos se sentaron en una mesa volteando hacia todos lados. Uno se acomodó la silla pegado a la pared y otro dejó el radio sobre la mesa sin quitarle la mano de encima. Yo por pendejo, o no sé si por querer que se fueran, les dije que sí, no habían visto cómo andaban tantos guachos por aquí, queriendo sonar casual, como si fuera una noche cualquiera. Uno levantó la mirada despacio y me dijo: ¿y quién fregados te preguntó? Danos unos tacos y apúrate a la de esta. Me moví rápido. Las manos las tenía torpes y para colmo no pasaba ni un carro. De perdida si hubiera pasado un oficial me hubiera sentido más tranquilo, pero no. Mientras les armaba la orden, sentí que me miraban, no a mí, sino a todo, al puesto, a la esquina, al techo, a la lona, a todo, como si buscaran algo específico. Puse los tacos en los platos y los llevé a la mesa. Cuando me acerqué, noté que las manchas rojas en el chaleco no eran tan viejas, algunas todavía brillaban húmedas. No quise que se las diera mi ayudante porque no quise exponerlo. La verdad ya era demasiado para esa noche, y si algo iba a salir mal, prefería estar yo al frente. Cuando le dejé los platos en la mesa, uno de ellos me miró fijo. La verdad tenía una mirada rara. Parecía que no tenía alma. Él me dijo: ¿quién te dijo que queríamos comer aquí? Yo me quedé en blanco y no supe qué contestar. Sentí que cualquier palabra que iba a decir me iba a ir mal. Y sin decir nada más, agarré los platos, regresé y los puse en una bolsa. Los envolví bien y se los llevé. Aquí están para llevar, le dije. Son 180. No dijeron nada. Ni cuánto es, ni gracias, ni nada. Agarraron la bolsa y se fueron. Agarraron su camioneta gris. Yo me quedé parado viendo cómo se iban. Prendieron la camioneta y se fueron muy despacio. Con la luz trasera desapareciendo en la esquina, sentí que el cuerpo se me aflojó. Como cuando sostienes algo pesado por mucho rato y por fin lo sueltas. Mi ayudante se acercó y me dijo: ya vámonos, jefe. Esto ya no está bien. Empecé a juntar lo último. Apagué el gas, revisé la caja y ahí fue cuando otra vez se me hizo un nudo en la garganta. Porque estaba viendo otra bolsa de tacos, acomodados igual que la otra. Me quedé viendo sin entender. Volteé a ver a mi ayudante y él ya estaba mirando lo mismo. No dijimos nada. Después solo dije: recoge todo, recógelo en friega. Yo voy a acercar la camioneta para irnos ya. No quería estar un minuto más ahí. Sentía que el puesto se había vuelto otra cosa. Caminé rápido hasta donde estaba estacionada la camioneta. Estaba como a media cuadra. La prendí, di media vuelta y regresé casi de inmediato. La lluvia seguía igual, fina, constante, y la calle bien vacía. Cuando llegué, apunté las luces hacia el puesto, hacia la carreta. Todo estaba igual, pero mi ayudante no estaba. Yo me asusté. Bajé sin apagar el motor y le grité por su nombre. Luego le grité más fuerte y nada. Caminé hacia la parte de atrás del puesto. Todo estaba ahí menos él. Ahí fue cuando dije en voz alta: ¡ay, no, Dios mío, qué es esto! ¿Qué me estás haciendo? Yo solo quería ganarme la vida. Lo dije así sin pensar, con coraje y con miedo mezclado. Porque una cosa son los balazos, otra cosa son hombres raros, pero esto ya no tenía forma. En eso empezó a hacer aire, no muy fuerte, pero lo suficiente para mover las ramas de los árboles. La lona se inflaba y se desinflaba, era como si respirara, y una rama empezó a rozar los cables de arriba.
Yo volteé no por el aire, sino por las chispas. Se veían pequeñas luces blancas brincando entre los cables y de pronto tronó un transformador. Fue un golpe que retumbó en toda la cuadra. Yo pegué un brinco sin querer y se fue la luz en varias cuadras. Todo quedó oscuro de golpe. Solo quedaron prendidas las luces de mi camioneta y en medio de aquel silencio escuché desde el baño del local. Eran gritos casi llorando que decían: Don Julio, ¿qué está pasando? Era mi ayudante y ahí respiré. Les juro que sentí las piernas flojas esa vez, porque hasta ese momento yo ya estaba pensando lo peor. Fui corriendo hacia atrás, alumbrando con el celular. El muchacho salió del baño casi tropezando, con la cara desencajada. Dijo que se le había aflojado el estómago del susto y que ni podía hablar. Y cuando se fue la luz y escuchó el tronido, pensó que algo había pasado afuera, algo malo. Miren, yo no soy mucho de pedir a Dios, pero esa noche estaba rezando bajo mientras lo veía salir y agradeciendo que estaba ahí, que no le había pasado nada. Fueron minutos largos hasta que pude respirar más tranquilo. Yo regresé y sin hablar empezamos a subir todo a la camioneta. Lo que me llevaba nada más. Nos ayudamos con las luces del carro, porque no había nada. La calle parecía otra, sin postes prendidos, sin lámparas, sin casas iluminadas, todo oscuro. Nos fuimos de ahí. Yo manejaba y mi ayudante iba callado. Los dos miramos al frente sin querer comentar nada. Pero cuando dimos la vuelta en la esquina, a unas cuadras más adelante, vimos luces de torretas pintando las paredes de rojo y azul. Había 2 camionetas atravesadas, con las puertas abiertas. Un oficial nos hizo señas para que bajáramos la velocidad. Avanzamos más, y ahí fue cuando los vimos. Del lado de una de las camionetas, la negra, estaba un hombre tirado en el pavimento, boca arriba, con las chanclas a su lado y los calcetones casi hasta las rodillas. Les juro que era el mismo, la misma ropa, la misma complexión. Estaba inmóvil. Sentí que la piel se me puso de gallina al instante. Mi ayudante murmuró: «Es el señor que fue a los tacos», y yo no pude ni contestar. Unos metros más adelante, junto a la otra camioneta, la gris, estaban 2 hombres tirados también, con chalecos puestos, los mismos que minutos antes habían estado sentados en mis mesas pidiéndome que me apurara. Al parecer, se toparon ahí mismo. El choque estaba claro, la parte frontal de las camionetas destrozadas y vidrio regado por el suelo. Y los 3 ahí quedaron. Pero lo que no encajaba era el tiempo, porque nosotros acabábamos de hablar con ellos, de servirles tacos, de cobrarles, y ahora estaban ahí, inmóviles, como si llevaran un rato en el pavimento. Los oficiales caminaban alrededor tomando fotos y notas. Uno cubría con una manta el cuerpo del hombre en chanclas. Pasamos despacio. Nadie nos detuvo más que para hacernos una seña de seguir. Y mientras avanzábamos, mi ayudante volteó hacia atrás y dijo: «Jefe, son ellos. Estos son quienes estaban en el puesto». Cuando llegué a la casa, el ayudante se fue a la suya. Vivía cerca. Nos bajamos sin despedirnos bien. Yo entré en friega. Ni bajé las cosas de la camioneta. Dejé todo como estaba porque lo único que quería era contarle a mi señora lo que había pasado. Le conté todo. Lo de los disparos, lo del señor en chanclas, los hombres del chaleco, los tacos que aparecieron en las mesas, el choque a unas cuadras delante, y mientras hablaba, me iba dando cuenta de lo loco que sonaba. Pero yo sabía lo que había visto. Pero no me creyó. Me miró muy seria, cruzada de brazos y algo enojada, y me dijo que el ayudante, antes de entrar a trabajar conmigo, tenía fama de meterse cosas,
que seguro andaba nervioso por eso, que tal vez vio de más, y luego me soltó, que a ver si yo también no me andaba probando algo, que esas historias no salían de la nada. Eso sí me dolió más que el susto, porque yo no tomo, no me meto nada, bastante tengo con sacar el negocio adelante, pero no quise alegar. Ya había tenido demasiado esa noche, y discutir era lo último que quería. Me metí a bañar, me acosté, tardé en dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa moviéndose sola, el transformador tronando. Al final lo logré. No sé en qué momento me ganó el sueño. Solo recuerdo que el cansancio me venció. Miren, yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero mi señora le contó a una vecina, la vecina a otra, y el mitote se regó rápido. En pocos días, varios fueron a la taquería a preguntar. No tanto por los tacos, sino por la historia. Llegaban con cara de curiosidad y se sentaban como si el puesto fuera un lugar de cuentos. Yo no sé si fue eso, o si fue Dios que me echó la mano, pero la taquería empezó a tener movimiento, más gente y más pedidos, como si la historia hubiera jalado clientes. Y yo, la verdad, no la contaba para asustar. La contaba porque me la pedían, y cada vez que la repetía, sentía lo mismo en mi piel. Una señora ya grande me dijo algo que se me quedó muy grabado, que cuando algo así pasa de repente, los difuntos no saben que ya se fueron, que siguen haciendo lo que estaban haciendo antes de irse, buscando lo que dejaron pendiente. ¿Quién sabe si sea cierto? Han pasado 11 años de eso. El puesto creció. Ya no es la lona y el foco amarillo, ahora es un local más formal. Mi ayudante sigue conmigo, y por si querían saber, él ya nunca se metió nada ni esa vez que estaba conmigo. Él maduró con el tiempo, y hasta bromeamos a veces de lo que pasó, pero solo cuando hay gente. Yo sigo vendiendo tacos y de eso vivo ahora, y gracias a Dios, nunca me pasó nada igual. Pero si creen que lo que pasó en ese puesto fue extraño, tienen que escuchar las demás historias del canal.